Y le agradezco mucho a mi querido Rodrigo Pacheco que esté el día de hoy con nosotros y por supuesto vamos a analizar los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia económica. Hay muchas cosas, dimes y diretes, regadas me parece, pero hay cosas interesantes también. Así es, mi querido Paco, qué gusto estar por aquí contigo. Y como lo dices, yo creo que 100 días es todavía muy pronto para tener un diagnóstico de una administración de la que sea, pero lo cierto es que yo veo dos fuerzas que sí nos dan indicios de hacia dónde vamos. Son dos fuerzas que se contraponen y que generan tensión incluso al interior del propio gabinete y en esta administración. Me refiero a una fuerza que son los criterios político-ideológicos, y otro que es el pragmatismo económico. ¿A qué me refiero con político ideológico? Que suena muy elaborado. Pues, por ejemplo, la decisión del aeropuerto claramente no responde a un interés de maximizar, digamos, los objetivos económicos, sino más bien un tema político ideológico, en donde... Un ataque a un grupo político contrario que se había pues verdaderamente amarranado con ese proyecto y tenían muchos terrenos, básicamente, ¿no? Para decirlo en términos claros. Se puede ver, o por ejemplo está el tema de la Comisión Federal de Electricidad o el tema de Petróleos Mexicanos, en donde no hay, digamos, un analista del sector energético que diga, sí, es buena idea construir una refinería de 8,000 millones de dólares en dos bocas del río. Es decir, vemos la contraposición, pero por otro lado... Ningún analista que diga que es buena idea que Bartlett, que tiene un año más que la Comisión Federal de Electricidad, la dirija, ¿no? Exacto, o que la conjunten. Lo último y lo más reciente, esta propuesta de la Secretaría de Economía de eliminar todas las subsidiarias y generar una sola entidad. Ahora, eso pues eventualmente ya tiene consecuencias. Ayer el Banco de México presentaba su análisis de las economías regionales y decían de manera categórica, con un análisis económico, evidentemente hubo un impacto, por ejemplo, por la cancelación del aeropuerto en el sector de la construcción, pero al mismo tiempo, Paco, hay otros asuntos de pragmatismo político en función de el equilibrio en las finanzas públicas ha sido positivo, los pronunciamientos que ha hecho el propio presidente, que a veces rectifica con el tema de las calificadoras, que dice pues que hagan su trabajo, ¿no? Cuando hubo una iniciativa totalmente fallida que no entendía mucho. El ruido alrededor es lo que no hace sentido, ¿no? En un principio el rechazarlo, yo tengo otra información, etcétera. Yo creo que simple y sencillamente en ese momento lo que los mexicanos queremos escuchar es, ellos tienen su punto de vista, nosotros tenemos nuestros análisis y vamos a trabajar para que se cumplan nuestros pronósticos. Por supuesto. No te pongas a pelear con las calificadoras y que no venga un idiota a decir que las vamos a sacar del país. Por Dios, es ridículo, ¿no? Pero bueno, y el otro asunto también lo vimos cuando el senador Monreal presentó la iniciativa de las comisiones bancarias y rápidamente tanto el secretario de Hacienda como el presidente de la República dijeron no vamos a hacer ninguna reforma en los primeros 3 años. Claro. Fue importante, hay mucho ruido que genera la retórica versus el pragmatismo político. Creo que esa tensión es la que estaremos observando. Otra de las cosas también importantes, mi querido Rodrigo, es la declaración que hace el subsecretario de Hacienda en el sentido de que hasta que no tengan un presupuesto ya aterrizado sobre la refinería de Dos Bocas no se va a empezar a construir, una declaración que le hace presuntamente al Financial Times, y después aquí Andrés Manuel López Obrador le dice no, o sea, le corrige la plana y lo deja en ridículo, ¿no? Sí, y luego al mismo tiempo, al siguiente día, pues le da un respaldo fuerte a la Secretaría de Hacienda, es decir, dice, no, si yo les hago caso prácticamente en todo, en temas sociales tengo mucha experiencia, pero en temas económicos no, y los escucho. Y entonces vemos esta tensión, por eso digo que la expresión, digamos, de lo político ideológico versus la realidad y pragmatismo económico, pues están ahí manifestándose todo este tiempo. Algo que yo no veo necesariamente positivo desde un punto de vista incluso político es que el presidente plantee que vamos a crecer más de 2%, porque no depende de él. Dependerá de las condiciones internacionales en buena medida. Nadie piensa que Estados Unidos va a crecer más que en 2018, por lo tanto, que es nuestro gran determinante económico, nos guste o no. Cuando uno ve las exportaciones, el 80% se va a Estados Unidos, la principal fuente o una de las principales fuentes de divisas son los mexicanos que trabajan en la Unión Americana. Si allá se desacelera, pues envían menos dinero, el turismo, el petróleo, etcétera. Pero bueno, Paco, otro asunto interesante de los retos para hablar de lo que viene hacia adelante. Ayer el Banco de México, tenemos una gráfica, presentó en este informe de las economías regionales, pues cómo está el país en el desempeño. Y mira, ahí estamos viendo las distintas regiones. Tienen la norte, centro y sur. La línea que ves hasta abajo es la del sur. Sí. Esto nos habla de las varias velocidades económicas que tiene este país y la necesidad que tenemos de que la parte del sur pues converja, digamos, hacia el resto del país. La diferencia entre centro, norte y sur es una diferencia muy importante. Muy importante. Sí. Pero, digamos, lo que se está observando
observando, por ejemplo, si uno ve Campeche, pues ha venido, ya apenas se recuperó el último trimestre, lo hemos comentado en otros espacios, pero sí que se requiere entender cuál es la realidad, no solamente desde un punto de vista de programas sociales que son importantes y necesarios, sobre todo en ciertas entidades, sino cómo se genera valor económico en estas entidades, más allá de grandes proyectos de infraestructura, que ahí pudieran resultar positivos, habrá que observarlos con mucho detalle, pero bueno, pues esos son los retos para adelante. Yo veo una tensión permanente en estos primeros 100 días y vamos a ver cómo se va resolviendo y eso nos va a generar dolores de cabeza, pero también nos habla de ciertos criterios de prudencia económica. Y además entender que creo que hoy en día más que nunca la economía depende mucho de una buena política de comunicación que deje tranquilo a la gente. Exactamente. Punto, ¿no? Totalmente de acuerdo, es manejar las expectativas y eso se hace comunicando. Por eso te invito, porque siempre estás de acuerdo conmigo. Gracias, Miguel. Gracias, Paco. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM.